Para tener éxito uno necesita grandes figuras, por lo que la lógica dice que mientras más estrellas tengas a mano serás más exitoso. Esto no siempre se da así, en especial en el fútbol. Aquí recordamos algunos casos de cómo armar un super equipo en realidad termina perjudicando al club que lo intenta, por diferentes motivos. El caso más recordado de este fenómeno se dio en el Real Madrid, en la era de los Galácticos. Este término comenzó a ser utilizado con la llegada de Florentino Pérez como presidente del club. Su plan era que el equipo sea el más importante del mundo a nivel deportivo y financiero, y el camino para hacerlo era fichar superestrellas. En este tiempo trajo a figuras como Luis Figo, Zinedine Zidane y Ronaldo, ganando 2 veces la Liga Española y una Champions League bajo el mando de Vicente del Bosque. Tras perder en semifinales de la Champions de 2002-2003, Pérez decidió hacer cambios, no renovó el contrato a Del Bosque y también vendió a Claude Makelele, su mejor mediocampista de marca, al Chelsea. En su lugar, trajo al jugador más famoso del mundo, David Beckham, por quien pagó 35 millones de euros. El exfutbolista del Manchester United era reconocido por su juego, su excelente pegada en pelotas paradas y, en especial, por su imagen fuera de la cancha. Era considerado el hombre más sexy del mundo, casado con una estrella de pop como Victoria Adams y también el deportista más importante a nivel de marketing. Hasta su número en el club fue elegido por motivos comerciales, ya que el 23 era el de Michael Jordan, el deportista más famoso de Estados Unidos. Así el Madrid tenía un equipo con figuras tales como Iker Casillas, Roberto Carlos, Figo, Zidane, Ronaldo, Raúl González Blanco y ahora David Beckham. Para aprovechar el momento, el equipo hizo su pretemporada por toda Asia, donde fueron recibidos como estrellas de rock. Esta preparación fue clave para el marketing del club, pero no ayudó en lo deportivo, con los jugadores quejándose del cansador viaje y del bajo nivel de sus rivales. Ahora dirigidos por Carlos Queiroz, quien conocía a Beckham del United, este no podía encontrar un equipo ideal con tantas estrellas. Beckham jugó más en el centro del campo, cuando su puesto más cómodo era por derecha, lugar que ya ocupaba Figo. Se sintió de gran manera la ausencia de Makelele como volante de marca y el Madrid nunca fue competitivo en la temporada. Quedó eliminado en cuartos de final ante el Mónaco, donde Fernando Morientes, delantero de la cantera a préstamo en el club por no tener lugar, marcó el gol que los eliminó. En la liga terminó en cuarto puesto a 7 puntos del campeón Valencia. Tenía una oportunidad para salvar su temporada al llegar a la final de la Copa del Rey, pero aquí perdió por 3-2 ante el Zaragoza en tiempo extra, una derrota humillante. Las siguientes temporadas continuaron con malos resultados, al punto que el Madrid solo ganó un título en 3 años, la Supercopa de España en el 2003. El fin de la era de los Galácticos se dio en febrero del 2006, cuando el Zaragoza los goleó por 6-1 en la Copa del Rey, derrota que llevó a la renuncia de Florentino Pérez como presidente del club. Las figuras fueron dejando el equipo poco a poco, con Beckham quedando una temporada más, la 2006-2007. Aquí pudo conseguir un título importante con el equipo, ganando la liga con Fabio Capello de técnico. A mitad de año había perdido la titularidad, pero la recuperó y fue figura en las últimas fechas. Al final de la temporada fue vendido al Los Angeles Galaxy, en otro movimiento impulsado por su figura de celebridad. Más allá del fracaso en lo deportivo, su presencia hizo crecer la marca Real Madrid al punto que superó a su ex club, el United, como el club con mayores ingresos del mundo. Sus técnicos y compañeros también destacaron la actitud de Beckham, señalándolo como un gran profesional, por lo que el problema en esta época no fue él, sino la manera en la que se manejó el plantel y a los técnicos. De cualquier forma, esta iteración de los Galácticos sigue siendo el ejemplo de qué no hacer cuando se arma un super equipo. En otros casos, la pieza extra sí termina perjudicando al equipo. Es lo que ocurrió con el Barcelona en el 2009. En la temporada anterior, el equipo dirigido por Pep Guardiola consiguió la temporada perfecta, ganando los 3 grandes títulos, siendo así los mejores del mundo. El esquema tenía a Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta y varios otros jugadores como inamovibles, pero una pieza no encajaba en el esquema de Pep, el número 9, Samuel Eto'o. El camerunés fue una de las figuras del equipo, anotando 36 goles en la campaña, pero su relación con el técnico y su personalidad no encajaban, por lo que decidieron buscar a un reemplazante. El elegido fue el sueco Zlatan Ibrahimović del Inter. Zlatan era uno de los mejores delanteros del mundo, siendo votado entre los 10 primeros para el Balón de Oro en las últimas 3 temporadas. Para muchos era el 9 más completo del planeta por su físico y capacidad técnica, lo que daría incluso más armas al ya potente e imparable Barcelona. La negociación con el Inter incluyó enviar a Eto'o al club milanés, más un pago de más de 40 millones de euros.
Fue la compra más importante de ese mercado de pases para el club, que debía competir con los nuevos galácticos en el Real Madrid, que fichó a Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema y Xabi Alonso. Más de 60.000 hinchas fueron al Camp Nou para la presentación de Ibra, que convertía a los culés en los favoritos a repetir el triplete. En sus primeros partidos ya ganó 2 títulos, la Supercopa de España y Supercopa de Europa. Su comienzo con el plantel fue fantástico, anotando 11 goles en 12 partidos por la Liga, pero no rindió de la misma manera en la Champions. Pudo marcar un gol para derrotar al Real Madrid en el Clásico, pero lo hizo ingresando de suplente. Esto se volvería una constante, con el sueco rotando entre titular y suplente por algunos partidos, hecho que lo molestaba. No estaba cómodo en el sistema de Guardiola, que lo obligaba a presionar demasiado y no buscaba un esquema que saque lo mejor de su estilo de juego, con Zlatan diciendo luego que era como manejar una Ferrari como si fuera un Fiat. En marzo sufrió una lesión, con Messi reemplazándolo como falso 9. A su vuelta nunca pudo recuperar la titularidad y cuando lo hizo jugaba más hacia el costado, con Messi hacia el centro. Nunca se adaptó a este rol y dijo que perdió su esencia como futbolista. Según Ibra, el propio Messi pidió a Pep mantener este rol como falso 9, lo que hizo que el sueco pierda su puesto. El equipo no pudo repetir el triplete, perdiendo en octavos de final de la Copa del Rey y en semifinales de la Champions. Esta derrota fue mucho más dolorosa, ya que fue ante el ex equipo de Zlatan, el Inter, con Samuel Eto'o del otro lado. Zlatan solo jugó hasta el minuto 60 en el partido de vuelta, donde el equipo no pudo remontar una diferencia de 2 goles con un jugador más. Aquí Ibrahimovic mencionó que insultó a Guardiola en el vestuario, confirmando que ya no era su momento. Nunca más completó 90 minutos en un partido con los blaugranas. A pesar que el equipo ganó la liga de vuelta, había una sensación que fue un fracaso, en gran parte por el rendimiento del sueco, quien terminó con 22 goles y 14 asistencias, buenos números, pero mucho menores a los que se esperaban. Mientras tanto, Eto'o ganó la Champions con el Inter, completando su segundo triplete en temporadas consecutivas. Al comenzar la próxima campaña, Zlatan dijo que no tenía una buena relación con Guardiola y que este no hablaba con él desde febrero. El club decidió que era mejor buscar otra alternativa y compró a David Villa en su puesto. Luego el Milan llevó al sueco a préstamo con opción a compra, y este nunca volvió al Barcelona. Hasta ahora señala que fue el peor momento de su carrera. Uno de los clubes que más se abocó a fichar superestrellas en este tiempo fue el Paris Saint-Germain. Desde que Nasser Al-Khelaifi y los fondos de Qatar compraron el club, todo tipo de figuras llegaron a París, incluyendo Neymar en la transferencia más cara de la historia. El año en que el proyecto tuvo su máximo super equipo fue en el 2021. En este mercado, un año después de llegar a la final de la Champions y después de quedar fuera en semifinales de la edición anterior, la apuesta fue traer nombres de enorme prestigio y grandes talentos, como Achraf Hakimi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma. Cuando el mercado de pases estaba por cerrar, el PSG pudo convencer al jugador que nadie pensaba podía dejar su club, Lionel Messi. Messi culminó la temporada 2020-2021 con una decepción absoluta en el rumbo del Barcelona, que estaba además en una crisis financiera. Esto hizo que considere dejar el club por primera vez y apareció el PSG para ofrecerle la chance de seguir compitiendo en Europa. Aceptó la oferta, volviendo a jugar con Neymar y uniéndose con Kylian Mbappé, otra de las grandes figuras del fútbol mundial. El propio Al-Khelaifi declaró que pudieron lograr las más grandes transferencias de la historia del fútbol. La llegada de Messi era también un golpe de marketing similar al de David Beckham, para que la marca PSG dé otro salto a nivel mundial. Para muchos, un trío de ataque semejante era impensado y no había manera que no gane una Champions League, que era el único objetivo del equipo de París. El argentino no comenzó de gran manera a nivel futbolístico, muchos excusándose que todavía estaba adaptándose al sistema del técnico Mauricio Pochettino y que no tuvo una temporada completa con sus compañeros. Este nunca se sintió cómodo en París, tanto en el equipo como en su vida personal. El gran problema del PSG es que no tenía un balance, ya que sus atacantes, en especial Messi y Mbappé, no marcaban ni presionaban a los rivales, poniendo toda la presión al mediocampo y la defensa, donde tenían jugadores que no podían compensar esta falta de ayuda arriba. La situación era más notoria en los partidos de Champions. En fase de grupos terminó en segundo lugar, lo que hizo que se enfrente a Real Madrid en octavos de final. En el partido de ida, Messi erró un penal, con Mbappé marcando el gol para ganar 1-0. En el partido de vuelta, el PSG ganaba nuevamente 1-0 con otro gol de Mbappé, pero gracias a errores del arquero Donnarumma y de la defensa, Karim Benzema pudo anotar 3 goles en menos de 20 minutos en el segundo tiempo para dar vuelta a la serie y eliminar al PSG. Era una derrota impactante que nadie esperaba se dé tan temprano.
El equipo también perdió en octavos de final de la Copa de Francia, solo ganando la Liga francesa con comodidad. Era una temporada de fracaso absoluto, con Messi completando su peor campaña estadística en las últimas 15 temporadas, con solo 11 goles convertidos. La siguiente campaña fue más de lo mismo, esta vez con el francés Christophe Galtier como técnico. Messi tuvo una relación más conflictiva con la hinchada luego de derrotar a Francia en el Mundial de Qatar en diciembre, y además nunca volvieron a encontrar el ritmo. El equipo nuevamente quedó fuera en octavos de final de la Champions, esta vez ante Bayern Múnich en un marcador global de 3-0. Neymar volvió a sufrir una lesión que lo dejaría fuera el resto del año. El equipo tampoco ganó la Copa de Francia, cerrando así otro año de fracasos. Este rendimiento hizo que el PSG tome otro camino, por lo que Messi dejó el club para ir al Inter Miami, mientras que Neymar fue al Al Hilal de Arabia Saudita. En esa temporada el equipo volvió a llegar a semifinales de la Champions, demostrando que podía rendir mejor sin las superestrellas. Para el último caso volvamos al inicio, al club de las superestrellas, el Real Madrid. Luego del pésimo final de la era de los primeros galácticos, Florentino Pérez volvió al club y pudo armar otros grandes equipos con grandes figuras, y en los últimos años, tras la salida de Cristiano Ronaldo, el club cambió su enfoque. La idea era fichar jugadores jóvenes con potencial y mantener a sus estrellas veteranas que sean la base del equipo. Este enfoque dio muchos frutos, con el Madrid ganando la Champions League en 2022 y 2024, además de la Liga Española en los mismos años. Más allá de tener una base de ataque con jugadores como Vinicius Jr., Rodrigo y Jude Bellingham más atrás, Florentino buscó al que, para muchos, era el mejor jugador del mundo disponible, Kylian Mbappé. Tras años de fracasos para ficharlo, en 2024 el francés decidió dejar el PSG y unirse al Real Madrid sin necesidad de una transferencia al club francés. De esta manera, Carlo Ancelotti tenía a 4 de los primeros 6 jugadores que serían votados para el Balón de Oro meses después, una riqueza en el ataque pocas veces vista. Era también una forma para que Florentino vuelva a demostrar que el Madrid era el club más poderoso del mundo, el imán de estrellas. ¿Cómo podría empeorar un equipo que ganó la Champions y la Liga el mismo año anterior? Un problema es que el enfoque del club en asegurar a Mbappé hizo que deje de priorizar otras zonas del equipo. En el mediocampo Toni Kroos anunció su retiro y no tenían a alguien que pueda reemplazar su estilo de juego. Otro de los problemas es que traían a un jugador que estaba cómodo jugando como atacante por la izquierda, la misma zona de Vinicius, la figura actual del Real Madrid. Era un problema que debía resolver Ancelotti y que era muy similar al de Beckham y Figo en su momento. El comienzo de Mbappé no fue lo que se esperaba. Marcó solo 8 goles en sus primeros 16 partidos y participó poco en el ataque. En la final de la Supercopa de España, el equipo fue vapuleado por su clásico rival, el Barcelona por 5-2. Mbappé marcó un gol pero no tuvo incidencia. Semanas antes el equipo también cayó 4-0 en el clásico, mostrando una gran debilidad. El francés pudo levantar su nivel entre enero y febrero, marcando 14 goles en 11 partidos, pero esto no pudo mantenerse. El mayor problema de Mbappé es que no apareció en los momentos más importantes de la Champions. En la serie de octavos ante el Manchester City, parecía que el francés era la solución a todos los problemas, ya que marcó 4 goles en los 2 partidos, 3 de ellos en el encuentro de vuelta en el Bernabéu. El problema fue que en las siguientes series pasó casi desapercibido. No anotó goles ni dio asistencias ante el Atlético Madrid ni ante el Arsenal, con compañeros como Vini, Brahim Díaz y Rodrigo marcando los tantos en estos cruces. Uno de los mayores problemas del francés siempre fue su poco aporte en la marca, así como ocurrió en el PSG. Fue el delantero que menos kilómetros corrió por partido en la Champions, menos de 5, con Vinicius siendo el siguiente. Jugar con 2 atacantes que no presionan ni marcan siempre dejó expuesta al club y lo debilitó de una manera irrecuperable. Fue un problema que Ancelotti nunca pudo solucionar. El equipo llegó a la final de la Copa del Rey, donde nuevamente enfrentó al Barcelona, con el francés comenzando desde el banco, algo impensado. Al ingresar Mbappé, sí demostró parte de su calidad, marcando un gran gol de tiro libre. El resto del partido aportó poco, en especial por su falta de ayuda a la hora de marcar. Hacia finales de abril, Kylian anotó 33 goles, un excelente número para cualquier atacante, pero bajo para él, siendo su peor promedio desde su primera temporada en el PSG cuando tenía 18 años. Donde ha caído de forma estrepitosa en las estadísticas es con las asistencias, solo 4 en 50 partidos, el peor promedio de toda su carrera. Es una muestra de lo poco que ha aportado a sus compañeros en su primer año. Así el Madrid no pudo ganar 2 de los 3 grandes trofeos del año y ahora está por detrás del Barcelona en la Liga. Si no puede superar a los blaugranas, se repetirá lo ocurrido en el año de llegada de Beckham, un fracaso absoluto. Para ustedes,
¿Cuál es el super equipo que quedó más lejos de sus objetivos? Para conocer más sobre una futura estrella, hagan clic en el video sobre este.